En este video vamos a comentar el capítulo sobre nociones de conjuntos del libro de aritmética de Baldor. En este capítulo se nos introducen algunos conceptos acerca de los conjuntos que nos va a llevar a la definición de número, que es el concepto fundamental del que parte la aritmética. Como hemos estado viendo, este libro da mucha importancia a la definición de conceptos y a la clarificación de nociones que están detrás del lenguaje que se usa comúnmente en matemáticas elementales. Esto es importante por lo que trataremos de entender y desmenuzar todo lo que se nos dice. En primer lugar, nos presentan una noción de unidad. Una forma intuitiva de llegar al concepto simple de unidad es considerando algún objeto de manera aislada. Cosas como un libro, un pizarrón, un lápiz, son cosas que dan la idea de unidad, puesto que se toman aisladamente sin considerar sus relaciones espaciales con las otras cosas. Así parece, según mi opinión, que unidad es muy cercano a la noción de individuo, aunque el libro no sugiere esta equivalencia. No sabría decir si los individuos son unidades y viceversa, pero parecen muy cercanos. Ahora bien, todos estos objetos presentan propiedades y cualidades propias que les hacen ser lo que son. Si hacemos un ejercicio de abstracción, lo que tienen en común cosas como lápices y pizarrones es que son, siguiendo textualmente al libro, una sola cosa de su especie. Así la palabra uno se aplica a cada uno de estos objetos. Este es el procedimiento ya común de este libro. Primero se busca encontrar una propiedad común mediante abstracción y después se aplica a los objetos de los que parte. Unidad sería, pues, la propiedad abstracta que da cuenta de su situación como objetos aislados, la propiedad que los hace ser únicos frente a la multiplicidad de objetos iguales, si es que entendí bien. Posteriormente, el libro clarifica con respecto al capítulo anterior un poco más los conceptos de pluralidad, conjunto y elemento. Ya en el video anterior de aritmética se había dado una definición, pero a decir verdad fue confusa. Aquí trata de darle más precisión. Se dice que pluralidad es un concepto genérico y conjunto es un concepto específico. El libro presupone que nosotros sabemos qué significa ser genérico y ser específico. No estoy seguro, pero según la noción común de estas palabras, podría significar que el género abarca más cosas que las especies y tal vez se podría decir que los géneros contienen a las especies. El género es una generalidad mayor a la especie, que también es una generalización, pero menor. Además, los géneros se dicen de las especies y las especies de los individuos. Así una pluralidad abarca más cosas que los conjuntos y, tal vez, las pluralidades contienen a los conjuntos. La pluralidad es lo que tienen en común los conjuntos y los conjuntos lo que tienen en común las partes que los conforman, si es que Baldor está pensando las cosas como nosotros lo hemos planteado. Pero creo que no es así porque el libro dice textualmente que las pluralidades pueden considerarse como magnitudes discontinuas y los conjuntos como las cantidades de tales magnitudes. Si recordamos del video anterior, una magnitud es el concepto que surge de una abstracción de propiedades físicas y la cantidad es el caso particular de la magnitud. Volumen es una magnitud y el volumen de una caja es la cantidad por ser el caso específico de un objeto. En ese sentido la magnitud es genérica porque se dice de las cantidades y las cantidades son específicas porque se dicen de los objetos. Pero el libro equipara directamente pluralidad y magnitud, lo cual debería ser discutido con mayor énfasis porque no me parece claro cómo funciona esta equivalencia. El libro dice que se puede hablar de una pluralidad de libros considerada como magnitud y del conjunto que forman los libros de algún estante considerados como cantidades. No sé si la pluralidad de libros se pueda considerar como una magnitud porque, siguiendo al pie de la letra la definición de Baldor, una magnitud es la abstracción de una propiedad de los objetos físicos y la pluralidad de libros no es una abstracción de los libros como lo es el volumen o la densidad. Y si seguimos nuestro planteamiento propio, la pluralidad debería ser algo que se dice o lo que tienen en común la especie de los libros, pero más bien lo que parece sugerir el libro es que la pluralidad es lo que tienen en común los libros y eso sería más bien una especie y no un género. Así que esto no es para nada claro. Yo simplemente definiría conjunto como una colección de objetos y no haría esa equivalencia con cantidad que tampoco es muy clara. En fin, prosiguiendo con el texto, los entes o los componentes de un conjunto pueden ser materiales o no, así tanto libros como ideas pueden formar parte de un conjunto que, como lo menciona el libro, es el caso particular de la magnitud, aunque ya vimos que esto es confuso. Cada uno de los objetos que integran un conjunto es un elemento del conjunto. El libro hace una equivalencia entre elemento y unidad, y si esto es verdad, podemos definir elemento mediante la noción de unidad, entonces un elemento sería la propiedad abstracta de ser un objeto aislado.
Así un elemento es una unidad, aunque no me parece tan claro porque un elemento es un objeto concreto y la unidad es la propiedad que tiene el objeto de ser único entre objetos del mismo tipo, así que yo no diría que son lo mismo, aunque el libro sugiere esta equivalencia. Pero seguramente hay algo que no estoy comprendiendo bien. A continuación, se presenta un postulado que se presume ser fundamental de la aritmética y es el siguiente. A todo conjunto se le puede añadir o quitar un elemento. Como ya sabemos, un postulado es un enunciado que pretende ser evidente y de captación inmediata. Y este parece ser así, no es difícil imaginar una situación en la que se agrega o se quita un elemento de un conjunto. Al conjunto de mis libros siempre puedo agregar un libro más o quitar un libro menos. Ahora se habla de la relatividad de conjunto y elemento. Relativo simplemente quiere decir en relación a algo o algo con respecto a algo. Así un conjunto puede ser considerado como un elemento en relación a otro conjunto más grande. Del mismo modo, un elemento puede ser considerado como un conjunto en relación con un conjunto más pequeño. Los conjuntos pueden ser de varios tipos. En primer lugar, pueden ser homogéneos o heterogéneos. Son homogéneos cuando los elementos son de la misma especie, es decir, que comparten cierto número de propiedades. Son heterogéneos cuando no son elementos de la misma especie. Ahora bien, el libro aclara que la especie debe seguir el criterio de homogeneidad que se aplique. Como lo hemos explicado, este criterio simplemente sería el número de propiedades que consideramos que los objetos deben compartir. Si decimos que un lápiz debe tener grafito y madera para ser lápiz, por ejemplo, ese sería nuestro criterio de homogeneidad, y la especie de los lápices abarca a todos aquellos que tengan grafito y madera, dicho de manera muy simplista. Aunque aquí parece haber una circularidad porque Baldor dice que un conjunto es homogéneo cuando es de la misma especie, entonces la especie es criterio de homogeneidad, pero a la vez dice que la especie debe tener un criterio de homogeneidad, entonces la homogeneidad elegida determina la especie. Cabe preguntar qué determina que si la especie determina la homogeneidad o la homogeneidad determina la especie. Una vez más, esto es confuso para alguien que se toma en serio lo que dice el texto. Los conjuntos también son ordenables y no ordenables. Esto se refiere al acomodo de los elementos. Este acomodo debe ser tal que permita identificar la posición del elemento en el conjunto. Si hay un criterio de orden, significa que el conjunto es ordenable, de lo contrario es no ordenable. Un ejemplo es el de los alumnos de una clase. Estos se pueden ordenar según edad, estatura, peso, entre otros criterios. Siempre va a haber uno con estatura más pequeña y otro con estatura más grande y siempre se les puede asignar una posición en el conjunto que no cambie si el conjunto no cambia. Un ejemplo de conjunto no ordenable son las moléculas de un gas del mismo elemento químico, puesto que no se le pueden asignar un orden de este tipo. Por ejemplo, si quisiéramos ordenarlas por tamaño, no podríamos porque todos tienen el mismo tamaño. Un conjunto también puede ser finito o infinito. Aquí restringe esta clasificación a los conjuntos ordenables, pero no veo por qué un conjunto no ordenable no puede ser finito o infinito. En fin, se dice que es un conjunto finito cuando los elementos pueden ser considerados uno por uno en un tiempo determinado. Los continentes son un conjunto finito porque yo puedo enunciarlos uno por uno y hacerlo en un tiempo fijo. Un conjunto infinito es aquel en el que no puedo enunciar a sus elementos en un tiempo determinado y esto es así porque no parecen tener fin. Un conjunto infinito puede ser los puntos de una recta. También hay conjuntos de elementos naturales y de elementos convencionales. Se dice que son elementos naturales los que son cantidades discontinuas, es decir, que tienen individuos bien definidos y separados unos de otros. Los lápices y los pizarrones son ejemplos de estos elementos. Su individualidad hace que los podamos seleccionar en conjuntos, por eso son naturales. En cambio, los convencionales se refieren a elementos que han sido seccionados de cantidades continuas. Es decir, cuando se divide un cuerpo o algo no material en individuos a partir de una individualidad continua. Las fibras de un tejido, tal vez serían elementos convencionales porque un tejido es un cuerpo continuo y las fibras solo surgen cuando se descompone el tejido. Es convencional porque hacemos esa división de manera artificial y si se trata de un objeto continuo no puede ser tratado como uno discontinuo, si es que entiendo bien esta distinción. Ahora bien, los conjuntos son susceptibles de comparación. Habrían tres posibilidades de comparación en conjuntos. La primera sería que los elementos de un conjunto K se encuentren en el conjunto L y viceversa. En tal caso, se dice que son iguales. El segundo caso es que tanto L como K tengan algunos elementos en común.
En tal caso se dice que el conjunto L es parcial con respecto al conjunto K y viceversa. El tercer caso es que ninguno de los conjuntos tenga elementos en común, en cuya situación se dice que no son iguales. Una relación que se puede establecer entre conjuntos es una relación de coordinación que, a su vez, es una relación de correspondencia especial. Digamos que si a cada elemento de un conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B, se establece una coordinación. Esto se puede ejemplificar con el conjunto de personas en una fiesta y el conjunto de sombreros en los percheros del salón. A cada persona le pertenece uno y solo uno de los sombreros del perchero. Digamos que a Luis le pertenece el sombrero rojo, a Juan el negro y a María el sombrero azul. Entonces se establece una coordinación o una correspondencia del tipo biunívoca. Podemos intuir el significado de biunívoco. Se dice bi porque son dos conjuntos los que se relacionan, y unívoca porque estos conjuntos solo se relacionan en un solo sentido o en una dirección. En el ejemplo, a María solo le corresponde el sombrero azul y no el negro. En ese sentido es unívoco porque la relación es en un solo sentido, si es que entiendo bien esto. Entonces dos conjuntos con relación biunívoca son conjuntos que son coordinables. Los elementos que se corresponden se llaman elementos homólogos. A los conjuntos coordinables también se les conoce como equivalentes, aunque yo no usaría esa palabra porque sugiere una igualdad. Un par de conjuntos no coordinables serían aquellos en los que no se puede establecer una relación de biunivocidad. Esto puede ocurrir cuando los elementos de un conjunto son más o menos que el conjunto con que se establece la relación. Por ejemplo, digamos que en un salón de clases las sillas son menos que los alumnos, de modo que el conjunto de los alumnos no es coordinable con el de las sillas porque no a todos los elementos de uno le corresponde un elemento del otro. Ahora nos presentan un par de postulados en relación a esto. El primero dice que si a dos conjuntos coordinables se les agrega o se les quita simultáneamente un elemento, los conjuntos resultantes seguirán siendo coordinables. En el ejemplo de los sombreros, digamos que María se va sin su sombrero y el sombrero se guarda en un cajón. En ese caso el conjunto de las personas en la fiesta, a saber, Juan y Luis, todavía es coordinable con el de los sombreros porque aún quedan dos y a los dos les pertenecen esos sombreros. El segundo postulado dice que dados dos conjuntos finitos, solo hay dos posibilidades, que sean coordinables o que sean parcialmente coordinables. Esto quiere decir que dos conjuntos pueden corresponderse de manera biunívoca, pero también se da el caso que un conjunto pueda coordinar todos sus elementos con el otro, pero que el otro no pueda coordinar todos sus objetos con aquel. Entonces solo una parte es coordinable. Digamos que tenemos más taparroscas que botellas. Así el conjunto de las botellas se puede coordinar con parte de la de las taparroscas. Un tercer postulado dice que si dos conjuntos son coordinables de una cierta manera, la coordinación siempre será posible de cualquier otro modo. Esto parece sustentarse en la cantidad de elementos. Si las cantidades de elementos de cada conjunto son iguales, entonces son coordinables de cualquier modo. Volviendo al ejemplo del salón de clases, a los alumnos se los puede acomodar de cualquier modo en sus sillas sin importar cuál sea el orden, siempre y cuando a cada niño le corresponda una silla y cada silla esté ocupada por un niño. El corolario de este postulado es que si dos conjuntos no son coordinables de algún modo, nunca lo serán sea cual sea el modo en que se intente. Volviendo al ejemplo, si hay menos sillas que alumnos, no importa cómo acomodemos a los niños, nunca se da el caso de que a cada niño le corresponda una silla. Ahora bien, los conjuntos coordinables tienen caracteres o propiedades inherentes. Una es la propiedad de identidad. Esta se trata de la capacidad de un conjunto de ser coordinable a sí mismo. Esto es claro porque un conjunto siempre tiene los mismos elementos con respecto a sí mismo y por tanto se puede relacionar biunívocamente de tantas maneras como se quiera. La segunda propiedad es la reciprocidad. Si un conjunto es coordinable a otro, el otro también es coordinable a aquel. La tercera propiedad es la transitividad. Si un conjunto es coordinable con otro y ese otro es coordinable con otro, el primero es coordinable con el tercero. Ejemplo, digamos que tenemos el conjunto de niños en una clase y cada niño tiene un lápiz y a su vez cada lápiz tiene una goma incluida. Entonces es claro que a cada niño le pertenece una goma de lápiz porque tienen la misma cantidad de lápices y cada lápiz tiene la misma cantidad de gomas. Ahora bien, se puede construir una sucesión de conjuntos. Digamos que partimos de un conjunto sin elementos. Después agregamos un elemento para formar un conjunto de un solo elemento, hacemos lo propio con este conjunto.
Con el tiempo veremos que a cualquier conjunto de la sucesión de conjuntos se le puede agregar un elemento, de manera que si se pretende llegar al conjunto con el mayor número de elementos, siempre habrá un conjunto con más elementos. Cada conjunto tiene elementos que se denotan con letras mayúsculas. Así el conjunto nulo no tiene elementos, el siguiente conjunto tiene el elemento A, el siguiente tiene los elementos A y B y así sucesivamente. Esta es la sucesión fundamental de los conjuntos. Es claro que estos conjuntos no son coordinables entre sí porque cada conjunto tiene un elemento más que el anterior. Pero lo interesante es que cualquier conjunto finito que pensemos, se puede coordinar con un conjunto de la sucesión fundamental y solamente con un 1. Digamos que tenemos un conjunto de un lápiz y un conjunto de un pizarrón. Ambos son coordinables con el conjunto de la sucesión fundamental que contiene al elemento A. De la misma manera podemos coordinar conjuntos de dos ruedas y de dos llantas con el conjunto de dos elementos de la sucesión fundamental. Se puede repetir el mismo proceso con todos los conjuntos finitos que pensemos. Y esto, según el libro, es lo que hace surgir el concepto de número. Es la idea que representa la coordinación de cualquier conjunto con un conjunto de la sucesión fundamental. Número representa la propiedad común de todos los conjuntos con respecto a la coordinación con los conjuntos de la sucesión. Esto sugiere que la idea de 1 surge como resultado de la coordinación de todos los elementos con un elemento con el conjunto de la sucesión fundamental de un elemento. Esa propiedad común que tienen estas coordinaciones es que siempre hay un elemento coordinable y de ahí el número 1. Los otros números saldrían de la misma manera. Esta es una muy curiosa forma de presentar la noción de número. Lo que me causa inquietud es la cuestión de si necesitamos coordinar conjuntos para tener una noción de número, porque siento que la noción de número antecede a la coordinación, simplemente bastaría con contar los elementos del conjunto de la sucesión fundamental para obtener la noción de número. La pregunta sería ¿qué es contar? Aunque el libro sugiere que contar no es más que coordinar el conjunto que estemos considerando con el conjunto de la sucesión fundamental que representa al número, es decir, para saber que un conjunto tiene tantos elementos, hacemos una coordinación de conjuntos con los mismos elementos y nosotros asociamos el número por la correspondencia de cada conjunto con el conjunto de tales o cuales elementos. El ejemplo que da es el de una empresa de teatro que quiere hacer tantas entradas para que los asistentes ocupen todas las sillas. Así coordinamos los elementos del conjunto de personas con el conjunto de entradas, que a su vez está coordinado con el conjunto de asientos, para finalmente coordinarlos con el conjunto de la sucesión de conjuntos que representa el número de elementos en todos los conjuntos. Si son 100 sillas, a todas las coordinamos con el conjunto de 100 personas para que a cada uno le corresponda una silla y al conjunto de 100 entradas lo correspondemos con estos dos. Finalmente, todos estos conjuntos se coordinan con el conjunto de la sucesión fundamental que tiene 100 elementos. Entonces al coordinar conjuntos lo relacionamos con el conjunto fundamental y de ahí supuestamente sabemos el número de cada conjunto por separado. A eso le llama Baldor contar. Pero, una vez más, parece que nosotros ya de antemano sabemos que el conjunto de la sucesión fundamental tiene 100 elementos y asociamos esos elementos con el número 100, lo cual es previo al proceso de coordinación. No necesitamos coordinar conjuntos para saber que tienen 100 elementos, por ejemplo. Esto me inquieta mucho, pero debemos aceptar lo que dice Baldor, aunque es bueno tener siempre en mente que no es tan sencillo como parece. Ignorando todo lo que hemos dicho, Baldor prosigue diciendo que los números que surgen así de la propiedad común a la coordinación, son números naturales. Del 0 al infinito serían naturales porque los conjuntos de la sucesión solo tienen elementos finitos y contables. Ahora bien, Baldor dice algo interesante. Los números representan a un conjunto de la serie fundamental. Tanto la palabra 1 como el signo 1 que representamos con un palito, son meras representaciones y no es el número en sí, así como el cuadro del caballo no es el caballo en sí. Lo que es el número es una pluralidad. Vemos que vuelve a este concepto tan confuso. Pero si hacemos el intento de interpretarlo, el número es un género del conjunto, es lo que se dice de un conjunto. Es la propiedad que tienen en común los conjuntos. Creo que esto es más comprensible, el número 3 es la treseidad de todos los conjuntos que tienen 3 elementos. Lo que tienen en común es que son 3. Lo que me resuena es que la palabra y el signo no es el número, son representaciones y lo que es el número, por ejemplo el 3, es la treseidad. Muy interesante. Ahora pasa a considerar el número cardinal. Baldor dice que cuando contamos los elementos de un conjunto, el número que corresponde al último elemento se llama número cardinal del conjunto.
Así, un conjunto de 9 elementos tiene el número cardinal 9. El número cardinal representaría el conjunto. Una representación cuyo criterio es el número de elementos. El número cardinal tiene propiedades que a continuación presentamos. Primero, el número cardinal de un conjunto siempre es el mismo, sea cual sea el orden en que contemos los elementos. Esto es claro porque por definición el número cardinal es el número de elementos. Si el conjunto nunca cambia, el número de elementos siempre será el mismo. Segundo, todos los conjuntos coordinables tienen el mismo número cardinal. También es claro porque si son coordinables, tienen el mismo número de elementos. Ahora bien, el número ordinal surge cuando se cuentan los elementos de un conjunto y el número natural que corresponde a cada elemento es el número ordinal. Entonces el orden en que se haga el conteo determina el número ordinal del elemento. Si cuento desde el principio de la palabra número, el 1 es el número ordinal de la letra N y así sucesivamente. Pero si ahora cuento desde la letra final a la inicial, la letra O tendrá el número ordinal 1 y vez del número 6 en el orden anterior. Otra forma de denotar los números ordinales de un conjunto es decir que un elemento es primero, luego segundo, luego tercero y así sucesivamente. Aunque si simplemente decimos que el número ordinal es 1, en vez de decir primero, no afecta el concepto. En conclusión, un número cardinal representa un conjunto y un número ordinal representa un elemento teniendo en cuenta el orden de conteo. Terminando con el capítulo, Baldor dice que la aritmética parte de los números naturales. Estos números presentan ampliaciones. Por ejemplo, los números racionales son una ampliación del número natural. La aritmética elemental tiene por objeto el estudio de los números reales positivos que son los números naturales. Con esto terminamos nuestro comentario a este capítulo. Fue una tarea un tanto complicada porque, o bien Baldor no es claro con sus conceptos, o bien somos lo bastante ignorantes como para no comprender lo que se decía. Eso lo tendría que juzgar alguien más, pero por mi parte hice todo lo que pude para comprender el texto. Esto muestra que a un autodidacta, al encontrarse con este tipo de textos, se le presentan este tipo de problemas que parecen infranqueables, pero no queda más que avanzar y quedarnos con lo más que podamos. Esto es lo que implica la adquisición de conocimientos y tenemos que aceptarlo tal cual es. Por mi parte es todo. Nos veremos en el próximo video de aritmética. Tengan un buen día y sigan persistiendo.